Nadie podrá salvarse por sí solo. Marcos 10, 17 a 31. Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos al programa espiritual de la Iglesia Esperanza de Montevideo. A cada domingo nos encontramos para compartir nuestra fe en el Dios de Jesús Cristo, que como sabemos, en un Padre que ama a cada uno de sus hijos e hijas. Por eso, nos alegra sobremanera compartir con ustedes la palabra de vida que sale de la boca de Dios y todos aquellos que fueron escogidos para ser sus testigos. Hoy usaremos como textos de referencia a Marcos 10, 17 al 31, donde se nos dice que un hombre tenía muchas riquezas. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Qué de nosotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les seguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Encontramos textos paralelos a aquel que acabamos de leer en Mateo 19, 16 a 30, que también habla de un joven que tenía muchos bienes, y Lucas 18, 18 a 30, que habla de un hombre, un alto funcionario, que también era muy rico. El centro de todos estos textos es la riqueza y su uso, y el peligro que esto comparta para vivir conforme Dios. En la cultura judaica, también en algunas de las culturas odiernas, era normal pensar que la riqueza era una bendición de Dios y la pobreza una maldición.
Por eso se decía del hombre rico que Dios estaba con él y del pobre que era castigado por sus pecados. El texto de Marcos que leemos dice que este joven admira a Jesús. Quizás había escuchado hablar de él y de su fama. Por eso vino corriendo hacia él y se arrodilló delante de Jesús y, después de llamarlo de maestro bueno, le preguntó sobre qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús contestó, primero diciéndole porque lo llamaba de bueno, porque conforme dijo, el único bueno es Dios. La respuesta de Jesús deja claro que ningún hombre es totalmente bueno, porque en la carne somos continuamente tentados y acorralados por el pecado. Pablo también dijo, en Romanos 7, 18, 21, dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que, cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. En Corea del Sur podemos hablar en contra del gobierno sin ningún miedo, porque vivimos en una democracia, pero la gente le tiene miedo a criticar al presidente de Corea del Norte, que es un dictador. Quizás lo hacen en privado, pero cuando hablan públicamente de él, siempre lo hacen con respeto y usando el título de señor. Esto por el miedo que él manda a alguien de los suyos para dañarlos. Los evangélicos hablan mal de los católicos, diciendo del líder católico, el Papa, que es un anticristo, un idólatra. Es porque saben que los católicos no les harán daño. Pero los evangélicos le tienen miedo al líder de sectas, porque podrían dañarlos. Ellos saben muy bien que algún de los pastores se enriquecieron usando su ministerio, pero, por miedo, no dicen nada en su contra. Antes de la reforma luterana, la pelea era interna a los católicos, porque había la iglesia ortodoxa, pero todavía no las iglesias protestantes, y por lo tanto el malcontento era interno a la misma iglesia católica. Esta energía llevó a una reforma radical que conocemos como reforma luterana, que después se dividió en varias denominaciones religiosas por mano de los muchos líderes que fueron surgiendo dentro de la reforma. Por su parte, la Iglesia Católica contestó con la Contrarreforma. Hoy día, también, las varias denominaciones protestantes necesitan de una gran reforma para cada vez más van se acomodando al espíritu de este mundo, secularizándose y también con un gran desgaste moral, sin contar las inúmeras sectas que están surgiendo engañando a sus seguidores con discursos espurios, que poco a nada tiene a ver con el mensaje evangélico que Jesús y sus primeros seguidores anunciaron. Muchos esperan por una revolución dentro de las iglesias evangélicas, pero hasta que el centro de la vida de fe en el dinero y la prosperidad meramente material no se saldrá de esta idolatría. Será imposible volver a la pureza del evangelio por la fuerza de los hombres, pero por Dios sí es posible. Que reformar el objetivo de nuestra vida de fe y poner a Cristo como centro de nuestra vida de creyentes. Por eso mi intención no es que la persona adhieran a uno u a otro denominación religiosa, sino que vuelva a Cristo y sea un verdadero cristiano y viva en el amor de Jesús. Así, en la denominación a donde congrega, y que ore para su conversión, la conversión de sus hermanos y hermanas de fe, la de sus líderes y para el cambio de las ciudades y del mundo. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es perfecta, pero en sus miembros no es perfecta, porque estos están caminando hacia la santidad y la perfección, y solo pueden alcanzarla si están unidos a Cristo. Por eso no hay nadie tan perfecto que tenga toda la bondad y toda la razón. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para salir de este obstáculo que nos parece insoluble? Hay que fijarse en Dios y no presumir que solo podemos solucionarlo. Por esta falta de perfección interior que el hombre carga durante toda su vida, todas las decisiones que uno toma necesitan de mucho discernimiento
personal y comunitario. La decisión sobre qué ropa usar, qué comida cocinar, si salir para ir a un lugar o quedarse en casa y otras son muy simples, pero algunas otras decisiones son muy difíciles para elegir un camino espiritual, para elegir los valores que queremos seguir en nuestras, si queremos alimentar nuestro egoísmo o nuestro altruismo. Y tantas otras ya son elecciones más difíciles y por eso hay que contar con una vida de fe que busca encontrar la voluntad de Dios. Por ejemplo, hubo y hay en la historia situaciones que necesitan de elecciones muy difíciles, donde para salvar las vidas de muchos hay que sacrificar la vida de uno, como ocurrió en el grupo que intentó asesinar a Hitler. Nosotros sabemos que nunca es bueno quitar la vida de nadie, porque solo Dios es dueño de la vida y de la muerte. Pero hay momentos en la vida en que hay que elegir algo muy difícil. La historia nos dice que la tentativa de matar a Hitler no tuvo éxito. Los que lo intentaron hacerlo fueron todos ejecutados y la guerra que estalló costó la vida de más de 60 millones de personas. Quizás si hubieran logrado en su intento, habrían salvado a mucha gente. Los hermanos, sabemos que para hacer algo bueno de verdad, hay que aliarse con Dios. Agustín de Hipona dijo una vez, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. El hombre de fe sabe de su debilidad y que todo depende de Dios, que no podemos ser perfectos por nuestras propias fuerzas, como afirma Pablo hablando de la ley de Moisés, que según él dice, es solo un guía que nos lleva a Jesús, pero que no nos da la solución del problema. Solo en Cristo encontramos la respuesta correcta y satisfactoria nuestra división interior entre bondad y maldad. Jesús le hace recordar a este joven los 10 mandamientos para que este joven pudiera ir más allá en su vida de fe. Él le respondió a Jesús que durante toda su vida había guardado a los mandamientos. Entonces Jesús reconoció que era una buena persona. Compróntese Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Enseguida invita a este buen joven para que dé un paso más y se vuelva su discípulo. Nosotros sabemos que para ser discípulo de Jesús no podemos andar con el corazón dividido, porque el Maestro en Mateo 6:21 dijo que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Por eso Jesús le dice que se deshaga de sus riquezas y que después le siga a él. Pero el joven, dice el texto, se alejó de Jesús entristecido. Claramente no estaba pronto para un camino de discipulado. Normalmente los ricos están ocupados en viajar, comprar, hacer negocios y además disfrutar de su vida cómoda. Por eso muchos de ellos es difícil que miren profundamente en sí mismos, porque quizás tienes sensación confirmada a veces por algunos malos líderes que ya están siendo bendecidos por Dios. Por eso poco
se preocupan en cambiar su vida y buscar de verdad la salvación. A los ricos les cuesta entender que todo es regalo de Dios, desde los bienes materiales, los bienes espirituales y también la salvación. Porque Dios no mira a nuestros méritos, sino a nuestras necesidades. Volviendo al joven rico de la parábola, el texto dice que solo una cosa le faltaba: recibir a Jesús como Señor y Salvador, reconocer su necesidad de salvación, confiando en Jesús, y no es su riqueza. Dios ofrece su salvación y su vida buena para todos. El hombre debe acoger estos regalos de Dios, pero para eso tiene que cambiar su orientación y pasar de la confianza en sí mismo y en sus bienes para la confianza en Dios. Cada persona tiene una sola cosa que le falta delante de Dios: pasar de poner toda su confianza en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, teologías, etc. Para la confianza en Dios y recuperarlo todo a partir de Dios. El hombre, para realizarse plenamente, tiene que salir de sí mismo. Bondad y maldad las encontramos en todas las categorías humanas. No es la riqueza o la pobreza que nos hace malos o buenos, sino nuestro corazón. Si no dejamos que Dios cambie nuestro interior, nunca seremos hombres espiritualmente maduros. El hombre nuevo que puso su corazón en Dios puede tenerlo y usarlo todo como antes: dinero, casa, relaciones, etc. Pero ahora todo lo tendrá y lo usará para la gloria de Dios y el bien de todos. Es decir, ya reconoce que todo es regalo, que Él es un simple administrador y usará todo correctamente. Solo Dios puede darnos la salvación, y la recibimos si estamos en comunión con Él. Terminamos nuestra meditación sobre las riquezas, nuestras relaciones humanas y el buen uso de ellas. Les recordamos que todos los domingos a partir de las 18 horas estaremos hablando desde estos micrófonos. Dios los bendiga grandemente. La Iglesia de Esperanza de Montevideo está ubicada en Uruguay 1120, entre Paraguay y Rondó. El servicio por la mañana son los domingos a las 11 horas y el estudio bíblico todos los miércoles 19, la oración todos los viernes a las 19 horas. Terminamos nuestra meditación y ahora esperamos sus intervenciones en directo